Buenas noches. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez, segunda o tercera vez, y a los que tienen ya años aquí, bienvenidos también. Qué bueno que estamos aquí. Y este tema se ha estado enseñando por 2 semanas y al estarlo estudiando, el Señor nos ha dado más y hemos estado profundizando, ahora sí que directamente en la palabra, no nada más en un estudio, sino que la palabra, o sea, no nada más en un estudio basado en la palabra, sino que la palabra misma está moviendo, sacudiendo fuertemente nuestros corazones y nuestras vidas. Así es que si usted viene hoy por primera vez, no se asuste, es palabra de Dios y oro y le pido que me dé la gracia para poderlo transmitir y que esto se entienda y no escuchemos lo que no dije, ¿verdad? Porque a veces uno escucha algo y uno dice, yo no dije eso. Entonces a veces como que el enemigo mismo quiere venir y torcer la palabra de Dios para que lo tomemos de una manera que no es. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie un momento y oramos y le pedimos al Espíritu Santo que su palabra venga y transforme nuestra mente y nuestro corazón y nuestras vidas? Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por la obra de tu Santo Espíritu, gracias por esta palabra que es nuestra guía, gracias Señor porque tú hablas y cuando tú hablas Señor cosas suceden, cuando tú hablas cosas son creadas. Cuando tú hablas, tu verdad se establece y provoca cambios, Señor, estremece nuestro corazón. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tu palabra enderece cualquier cosa que esté torcida en nuestras vidas. El poder de tu palabra, Señor, traiga vida donde no hay. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a concluir con el tema de la autoridad. Y la palabra autoridad es una palabra que ha estado muy, hay 2 extremos, o muy manipulada o muy vulgariada. Es una palabra que ha sido humillada y realmente es una palabra que es sumamente importante, porque cuando entendemos que toda autoridad ha sido puesta por Dios, toda autoridad ha sido puesta por Dios, las cosas cambian. Y primero que nada, creemos en este lugar que la Biblia es palabra de Dios y es la autoridad máxima sobre nuestras vidas. Y en eso basamos o queremos basar nuestras vidas y por eso estamos aquí, porque queremos aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y estudiando, no puedo regresarme este día a ver lo que hemos visto los 2 miércoles porque pues se nos va a ir toda la hora. Pero hemos visto que toda autoridad es puesta por Dios y cuando uno está bajo autoridad, entonces uno puede tener autoridad. Y el decir bajo autoridad a veces pareciera como que es algo malo, así como que ay, yo estoy debajo y mi jefe está arriba, o sea, yo estoy aquí abajo y mis papás están arriba, o yo estoy aquí abajo y los pastores están arriba, o yo estoy aquí abajo y los políticos están arriba. Y no es así. La cuestión autoridad es algo que uno abraza. Digo conmigo, abrazar. No es algo que se impone, no es algo que uno puede exigir, es algo puesto por Dios, es algo que viene de Dios, Dios lo da. Y como Dios lo da, yo lo abrazo. O sea, como hija de Dios y como yo quiero vivir el reinado de Dios sobre mi vida, es algo que yo decido abrazar. Como un hijo de Dios, como una hija de Dios, es algo que nosotros decidimos abrazar. Y quisiera, si me pueden acompañar, por favor, al libro de Números, el capítulo 11. Vamos a ver muchos versículos.
Todos sabemos la historia del pueblo de Israel, cómo ellos venían oprimidos, cómo ellos estaban siendo oprimidos por el faraón y todo lo que ellos estaban viviendo, y el Señor levanta a Moisés, un líder, una autoridad, para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra de promesa. Todos sabemos eso, ¿verdad? Y el Señor levanta a Moisés como un líder, como una autoridad, y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 11 de Números. En el título de mi Biblia dice: el pueblo se queja ante Moisés. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar, conocido como Taberá, que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Vamos a detenernos un momentito ahí. ¿Cuántos de nosotros, como hijos de Dios, y sabemos que es una figura de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el Señor nos ha rescatado del pecado, de la opresión de Satanás, que es el faraón, y nos ha dado una promesa que nos va a llevar a una tierra de promesa? Y algunos de nosotros estamos todavía en el desierto, otros estamos a la entrada de la tierra de promesa, otros ya están disfrutando de la tierra de promesa, y algunos quizá siguen en Egipto, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta. Pero bueno, dice aquí que comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná, hemos perdido el apetito. Cuando yo leí eso, fue así como que el Espíritu Santo me pegó bien fuerte a la condición de la iglesia actual, añorando las cosas de Egipto, añorando y creyendo la mentira del enemigo de que en Egipto estábamos mejor. En Egipto éramos esclavos, pero dice que el pueblo empezó a quejarse como que allá en Egipto comíamos mejor, allá en Egipto teníamos esto, allá en Egipto teníamos esto otro. Y muchos en el pueblo de Dios viven con una actitud como la que vemos aquí del pueblo de Israel. Yo me acuerdo que antes tenía un mejor trabajo, antes de venir a Cristo me iba mejor, y hemos creído las mentiras del enemigo y hemos murmurado. Tenemos que purificarnos. Dice en el versículo 6, hemos perdido el apetito, y dice que el maná ya no les satisfacía. O sea, Dios les estaba dando maná del cielo. O sea, imagínate, maná del cielo, pan del cielo, para que ellos pudieran comer, y sin embargo ellos, añorando el ajo, las cebollas y todo lo que ellos tenían en Egipto como esclavos. El pueblo comienza a quejarse, a extrañar Egipto, y yo quiero que le digas esto a la persona que tienes a tu lado: voltear atrás no se vale. Voltear atrás no es válido. Necesito aclarar que el maná es una figura de Cristo. La Biblia habla que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y cuando nosotros dejamos de tener apetito por Cristo, por su palabra, por su verdad, algo anda mal. Si tú como un hijo de Dios estás añorando las cosas de antes, es que antes me acuerdo que iba y bailaba y era bien feliz. O sea, son cosas que en realidad no estás disfrutando el maná del cielo. Aquí puedes danzar. O sea, realmente cuando tenemos un encuentro con Dios, adoración brota de nuestras vidas. Y necesitamos encontrarnos con el glorioso maná que descendió del cielo, que está en nuestras vidas.
Debemos ver hacia adelante a la tierra de promesa, no ver el desierto. Agradecer a Dios por su provisión en el desierto, saber que el desierto no es eterno. El desierto no es eterno. El desierto es algo que tenemos que cruzar. Y muchas veces hemos escuchado al pastor decirnos que el desierto es para los camellos, no para el pueblo de Dios, no para los hijos de Dios. No para los hijos de Dios. Pero muchos le queremos sacar la vuelta al desierto. Muchos no queremos avanzar hacia el desierto porque tenemos miedo y no queremos soltar Egipto. Y creemos que en unas de esas Dios va a dejar de mandar pan, o empezamos la palabra se me fue, a menospreciar el maná. Empezamos a menospreciar a Cristo, empezamos a menospreciar la palabra de Dios y a creer las mentiras de que en Egipto estábamos mejor. Y empieza a haber un menosprecio hacia la autoridad, empieza a haber un menosprecio hacia la palabra de Dios. Vamos a Números 12 y si puedes, esto es lo que acabamos de leer como iglesia en el sistema de lectura. Y yo desde que lo leí subrayé un montón de cosas y Dios habló muchas cosas a mi vida. O sea, es que esta Biblia es maná del cielo, o sea, es pan. Y cuando tú realmente estás en tu corazón en Cristo, esta palabra, como hablaba la pastora el domingo, empieza a cobrar vida y te empieza a satisfacer. Y dices tú, ¿voltear a Egipto? O sea, no, es Cristo lo único que vale todo. Y bueno, después pueden seguir leyendo cuando Moisés selecciona a 70 líderes, porque dice, Señor, ¿qué onda con este pueblo? Dice, si tú me pusiste aquí, pero míralos, no dejan de quejarse, no dejan de murmurar. O sea, qué pesado para Moisés y qué corazón el de Moisés. Yo cuando estaba leyendo dije, qué paciencia. Dios lo puso, Dios puso a Moisés. En el capítulo 12, si me pueden acompañar por favor, pueden leer todo el capítulo 11, está muy, muy interesante cómo Dios habla. Bueno, esto lo vimos la clase pasada, la reunión pasada, cómo, vamos a leer los primeros 2 versículos. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Qué chistoso que venga eso en la Biblia, ¿no? O sea, sí, pues el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron ahí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones y les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa él es en quien confío, yo le hablo cara a cara y con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. O sea, el Señor envía lepra sobre la vida de Miriam por haber murmurado en contra del siervo del Señor. Y a mí me impacta esto porque uno dice, híjole Dios, pobrecita Miriam, nada más estaba haciendo un comentario. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado? Yo nada más estaba comentando, pero a Dios no le gustó que ellos comentaran la falta de Moisés entre ellos. Ahora, Moisés debía o no debía de casarse con la cusita, ese era asunto entre Dios y Moisés. Y es algo que la iglesia no ha entendido, no hemos entendido, nos cuesta mucho trabajo entender que, ¿por qué? Pues si ni que Dios, o sea, yo también tengo la Biblia, yo no necesito al pastor para que me hable, yo necesito al siervo de Dios para que me diga lo que debo de hacer. Y si bien no se manifiesta la lepra sobre nuestros cuerpos, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a seguir leyendo.
vamos por favor a Números 16. Y yo creo que el libro de Números está, wow, si tú eres los que dices tú, ay, qué flojera, Deuteronomio, Números, todos esos no me gustan. No, de verdad que te animo a que te metas en la palabra porque está buenísimo. Rebelión de Coré. Puros rebeldes en Números. Dice, cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán, Abiram, hijo de Eliab, etcétera, etcétera. Empieza a mencionar todos los que son. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos, el Señor santificó a la comunidad entera y se los voy a resumir un poquito. Ellos estaban enojados porque ellos eran levitas y querían también hacer la función del sacerdote. Entonces les molestó, o sea, fue así como que ya, y se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Ok, sí, ok, sí, claro, sí. El levita, miren, todos cogíamos de ese pie, ¿a poco no? Hasta pena me dio. Todos tenemos una mejor idea, así como que seguro, pastor, el sacerdote era el encargado de conectar al pueblo con Dios, el levita era el encargado de hacer los sacrificios y de estar purificando al pueblo, ¿así es? Ok, y los encargados de la música, o sea, los levitas eran todos los muchachos que están aquí y los servidores exactamente, y Aarón y Moisés eran lo que serían en este caso nuestros pastores. Y bueno, entonces dice, cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Y bueno, está muy largo y como son muchos puntos los que quisiera tratar en esta noche, me voy a ir al versículo 25. Bueno, no es cierto, perdónenme, vamos. Una de las cuestiones que le mencionan a Moisés, dice en el versículo 12, Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto y que además ahora nos trates como tus súbditos? ¿Cuántas veces esa ha sido nuestra actitud? ¿A poco pues? O sea, y ahora me trajeron aquí, me metí a este rollo de la iglesia y ahora me quieren decir qué es lo que voy a hacer. Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel. Nos enojamos y nos enojamos. Dijeron ahí que ahí me iba a ir bien, que esto, que el otro, y mira cómo me ha ido. Intentas engañar a estos hombres, nosotros no iremos. Se enojan, se arma un revuelo y me impresiona muchísimo lo que sucede. Dice en el versículo 19, mientras tanto Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón y todos se unieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la presencia del Señor se le apareció ante toda la comunidad y el Señor les dijo a Moisés y Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas, tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca. Y el Señor le dijo a Moisés, entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue deprisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido le dijo a toda la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Wow. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos más buenos que Dios? ¿Cuántas veces se levanta una rebeldía, se levanta alguien contra Dios y ahí estamos cerca de esas personas? Y voy a seguir leyendo, dice, entonces el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán, Abiram.
Vamos a seguir leyendo en el 29. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado, dice Moisés. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio. ¿Por quién dice? No por Moisés y Aarón. ¿Por quién mostraron desprecio? Por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Y no solo eso, seguimos leyendo hasta el versículo 41. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, ¿qué dice? Está muy gruesa la palabra de Dios, está muy, muy grueso y no podemos tomarlo a la ligera. Yo no estoy hablando algo de la Constitución mexicana, yo estoy hablándote algo que es la palabra misma de Dios. Y eso está muy, muy fuerte y no podemos tomarlo nosotros a la ligera. Dice, a la mañana siguiente, después de haber visto, quiero que lo tratemos de visualizar, iglesia. Se abre la tierra. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, que se abra la tierra y me trague, verdad? Pero aquí fue literal, se abrió la tierra y 250 personas junto con sus pertenencias, familias y seguidores y demás murieron, se los tragó la tierra. Yo no sé si ellos dijeron eso, ¿no? A la hora de la hora, ay, que se abra la tierra y me trague, y que eso sucedió. Dios está en serio con la cuestión autoridad, porque no podemos nosotros seguir burlándonos, menospreciando a la autoridad puesta por Dios. Llámese presidente de la república, llámese pastor, llámese maestro, llámese como se llame, toda autoridad es puesta por Dios. Y a mí me da mucha tristeza cuando yo veo y entro a las redes sociales y veo las burlas y los menosprecios a los presidentes, a los gobernantes. Nadie está diciendo si están bien o están mal, están ahí y Dios es el que va a tratar con ellos. Pero a nosotros como hijos de Dios lo que nos corresponde hacer es cerrar la boca y orar por nuestras autoridades. Ya el mundo los menosprecia, los burla, los está maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo, y nosotros como hijos de Dios, como pueblos de Dios, participando en eso o poniendo me gusta. Por eso la iglesia ha perdido su poder, por eso la iglesia está enferma. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y se enojan el pueblo con Moisés y Aarón y vuelven a murmurar diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Yo me imagino si yo hubiera sido Moisés, les hubiera dicho, ¿nosotros qué? Señor, otra vez, por favor. Pero Moisés no. Moisés tenía un corazón, dice que era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Y él mismo intercede. Y aquí pareciera como que, ay, Moisés qué lindo y Dios qué malo, si seguimos leyendo, pero no es así. Dios tiene algo muy serio en la cuestión autoridad. Dice, cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y Moisés le dijo a Aarón, rápido toma un recipiente para quemar incienso y poner carbones encendidos en el altar, agrega el incienso, vamos a purificar a este pueblo. Vamos a pedirle perdón a Dios, que antes así era. Por eso, ¿cuántos de ustedes no le dan gracias a Dios por la sangre de Jesús?
O sea, wow, o sea, y tenemos que entender esto. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que ya habían muerto por la rebelión de Coré. El asunto contra la autoridad no es un juego, es de vida o muerte, es de vida o muerte. Adolescentes que se da la vuelta a tus papás y empiezas a murmurar contra ellos, a decir ¿qué le pasa, vieja loca, vieja histérica, o viejo loco, viejo histérico? Aguas. Papás que murmuran en contra de los maestros, de los directores, de los pastores, del gobierno, todos nos tenemos que decir aguas. La primer muerte y la más triste que un ser humano pueda experimentar es la muerte espiritual. Y podemos morir espiritualmente. La falta de agradecimiento, la falta de adoración causa muerte. Números 21. El versículo 4 dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Di conmigo impaciencia. Qué impacientes somos. Y ahorita estamos en una era de la impaciencia. O sea, todo es rápido, sin paciencia. O sea, somos impacientes, todo lo queremos rápido, todo lo queremos en un tronar de dedos. Y eso no tiene nada que ver con la fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos paciencia. El pueblo se impacientó por tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué? ¿Para qué si estoy igual o peor? Y Dios quiere purificar a su iglesia, pero el Señor va a empezar con nosotros y la cuestión de la autoridad. Si no resolvemos el asunto de autoridad en nuestras vidas, no vamos a tener autoridad para sacar fuera un demonio. No vamos a poder tener autoridad. A mí me encanta cuando Jesús está con sus discípulos y dice: ¿quién es este que hasta los vientos y las olas se le cuadran? Jesús, ¿qué dijo? Lo único que yo hago y digo es lo que el Padre me dice que yo haga. Autoridad, autoridad. Y cuando nosotros cuestionamos la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, estamos en peligro. Estamos en peligro de que nuestro corazón se llene de ingratitud y que no nos permita ver a Dios, que no nos permita ver de dónde nosotros fuimos salvos. Dice: aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan fuertes. Dios les había dado maná y luego, el maná les manda codornices, tenemos sed, les manda agua. Y el pueblo contesta y dice, y su queja era: aquí no hay para comer ni agua para beber, además detestamos este horrible maná.
Y quizá dices tú, no, yo jamás voy a decir eso de Cristo, cálmate, nunca, no, ¿cómo voy a detestar yo el maná? ¿Cómo voy a detestar yo a Dios? ¿Cómo voy a detestar yo su palabra? Pero en el momento que tú y yo dejamos de obedecer y empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo y poco a poco, nuestro corazón se va volviendo duro. Y la Biblia habla de los últimos tiempos, cómo el corazón de muchos se va a enfriar, cómo el corazón de muchos va a ser un menosprecio a la palabra, a lo que sea. Bueno, eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos interpretan, eso es lo que ellos dicen. Pero yo digo que debe de ser así. Y fue lo que hicieron Moisés y Miriam, y fue lo que hizo los servidores, Aarón, perdón, fue lo que hicieron los servidores en la rebelión de Coré. Como a ellos, pero yo creo que, y ese es nuestro problema, iglesia, como que, qué bien, pero yo creo que no, o sea, yo creo que no debe ser tan así, yo pienso que debería de ser así. Yo creo que el pastor como que se le fue la mano y empezamos a opinar, y el Señor no nos pidió opiniones. La Biblia habla y dice, ¿quién eres tú para darle un consejo al Señor? ¿Le has dado tú algo al Señor como para que Él venga contigo a pedirte? Si el Señor quisiera tu consejo, créeme que Él te lo pediría. Pero el Señor no quiere nuestro consejo, bastante sabiduría hay en su palabra. Y lo que tenemos que hacer, iglesia, lo que tenemos que hacer, el pueblo de Dios, es rendirnos a su voluntad, es rendirnos a su autoridad. Y nadie está diciendo rendirnos ante los pastores, es rendirnos ante la autoridad delegada de parte de Dios, a través de nuestros pastores, de nuestros esposos, de nuestros padres, de los maestros, de todas las autoridades que están puestas por Dios, del anfitrión que te recibe en la entrada y te dice, ¿sabes que podrías mover tu carro? Y que, ¿qué le pasa? Oye, pues ¿y qué se cree? Oye, ¿qué no está viendo que estoy bajando a los niños? Y no estamos murmurando contra Chema o contra quien sea, estamos murmurando contra Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Quién envió las serpientes venenosas? Y qué loco que sea una serpiente, ¿no? Entonces, o sea, como que el Señor, o sea, me encantan las figuras que encontramos en la palabra. A los venenosos, a los que hacen esos comentarios sarcásticos, ay, yo no lo dije en ese tono, ay, yo nada más comenté, yo nada más decía para orar, y yo nada más mencioné pues así como que el pastor a lo mejor debió, yo no dije que debió, dije que a lo mejor debió, en mi opinión humilde. Y todo eso, iglesia, lo tenemos que eliminar de nuestra vida, lo tenemos que eliminar de nuestra vida. El Señor quiere llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel. Dejemos ya de estar en el desierto dando vueltas y quejándonos y añorando las mugres de Egipto, cuando en realidad adelante hay una tierra de promesas. Es tiempo de que nuestro corazón se vuelva a nuestro Dios y a la autoridad. El pueblo acude a Moisés y les dice, hemos pecado, hemos hablado mal contra ti y contra Dios. Y Moisés dice, si no me dice no me doy cuenta. A veces uno cree pues como que, bueno, al cabo que nadie sabe, o ten mucho cuidado a quién le dices, porque hay gente que está cerca de los pastores y oye, esos son bien mitoteros. No es ese punto, no es ese el punto. Se trata de cuidar al cuerpo de Cristo. Se trata de cuidar su hermosa y preciosa y santa iglesia. O sea, Dios oyó. Cuando yo vi eso, Dios oyó. Dios oye. Dios oye. ¿Qué te importa que llegue a oídos del pastor? Y te digo algo, siempre llega. No sé por qué, pero siempre llega. Siempre. Y no lo digo esto para que, voy a tener más cuidado a ver que no me vayan a escuchar y nada más en la casa queda. No, sácalo de tu corazón delante de Dios. Y si tienes alguna queja, si tienes algo que hablar y tratar, ve directamente con el pastor. Ve directamente con el edecán, con el anfitrión, ve directamente con la persona con la que tuviste alguna cuestión en tu corazón. Así es como se hace en la palabra. Una duda de algo, no asumas.
No pienses, ay, yo creo que esto lo dijo por mí, porque acá, que allá, yo lo vi, sí, de seguro que sí, ¿verdad? Yo también lo sentí. No, pues es Dios. Iglesia, es tiempo de crecer y madurar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y si hay alguna cuestión en tu corazón, yo te animo a que te acerques y lo hables con humildad, con sencillez y con una motivación correcta, obviamente. Si un hijo tuyo se acerca y te dice, a mí mi hija ha venido a veces a corregirme, obviamente que ella es una bebé y no sabe, ¿verdad? Pero cuando esté más grande y que llegue con pues obviamente que no lo voy a permitir. Pero si mi hija viene conmigo y me dice, oye mamá, tú me dijiste esto y pasó eso, y yo veo una falla en mí, yo me voy a poner de rodillas y le voy a decir, hija, perdóname, porque no soy perfecta. Nuestros pastores no son perfectos, Moisés no era perfecto, pero Dios hablaba cara a cara con él, era el siervo puesto por Dios. Yo, por ejemplo, yo sé que tengo una autoridad puesta sobre la vida de mi hija, y si yo la riego y ella viene con humildad a hacérmelo saber, yo le voy a pedir perdón a ella. No se trata aquí de que no, pero yo estoy bien porque yo soy la autoridad. Claro que no. Siempre y cuando ella venga con una buena actitud. Si viene con una actitud altanera, me la cacheteo y ya después lo arreglamos. O sea, no es cierto pues, pero a lo que voy es que realmente el tema de la autoridad es algo que tenemos tan perdido y lo vemos como algo malo. Adolfo lo expresaba hace los 2 miércoles pasados, así como que autoridad, ay, malo. No es así, autoridad es algo bueno. O sea, la autoridad que tú tienes sobre tus hijos, ¿para qué es? Para cuidarlos, para formarlos, para guiarlos, para decirles lo que está bien, lo que está mal, para instruirlos y que lleguen a ser que mejor de lo que tú fuiste, ¿sí o no? Igual, para eso son los padres espirituales, para eso son los pastores, para eso son los profetas. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Y me encantó algo que mi esposo me comentó hoy mientras platicábamos y estudiábamos todo eso. Es en el capítulo que sigue, vemos cómo Balac, el rey de los moabitas, creo que era, llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Checa que veamos este punto, qué grueso está. Y Dios dice, no los vas a maldecir, punto final, porque ellos están benditos. ¿Qué quiero aclarar con esto? Y qué nos deja ver la palabra de una manera gruesísima. Dios amaba a su pueblo, Dios ama a su pueblo. ¿Sí? No vas a maldecir algo que está bendito, pero la cuestión rebelión, yo la trato con mucha seriedad. Vemos a Dios diciendo la cuestión autoridad, la falta de honra y respeto a la autoridad, yo la trato directamente. Pero tú no vas a maldecir algo que está bendito por Dios. El corazón de Dios amando a su pueblo. El corazón de Dios bendiciendo a su pueblo. Qué amor, qué paciencia, qué misericordia y qué gracia. Que no quedó ahí, envió a su Hijo Jesús para que tú y yo tuviéramos acceso a su presencia y disfrutar de su gloria todos los días de nuestra vida. Cuando yo veo esto en la palabra, digo gracias Señor por Jesús, gracias Padre por Jesús, porque si ahorita dijéramos así como Moisés, a ver, el Señor va a venir ahorita y los que son santos va a caer fuego del cielo y los que son santos ni se preocupen, no va a pasar nada. Ay Señor, perdóname por esto, o sea, y lo tomamos así como que lo bueno es que no, ¿verdad? No, o sea, es algo muy serio, y el Señor habla una y otra vez de purificarnos, una y otra vez de oportunidades, otra oportunidad, pero también habla del juicio. Y dice que va a comenzar primero que nada en la casa de Dios. Iglesia amada, si tú eres de los que te burlas del gobierno, si tú eres de los que haces comentarios nada más porque sentiste o pensaste o porque tenías la duda y vas con la persona más venenosa de la iglesia porque tenías duda de X cosa,
No es, o sea, seamos honestos delante de Dios y con nosotros mismos, iglesia. Seamos honestos con nosotros mismos y purifiquémonos, porque el Señor hará grandes cosas. Más adelante vemos, y creo que es en Josué, donde dice, el Señor agarra y dice, ya, por favor, purifíquense porque hoy voy a hacer grandes cosas. Y yo creo que ese es el corazón de Dios para este tiempo. Pueblo amado, iglesia amada, purifíquense porque estoy por hacer señales y maravillas. Pueblo de Dios, purifíquense porque estoy por derramar mi gloria. ¿Y cuántos no queremos ver la gloria de Dios? Yo muero por ver la gloria de Dios. Me muero por ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Y esa es mi razón de mi vivir. Esa es la razón, perdón, de mi vivir. Egipto, lo que yo he visto que Egipto ofrece, pero eso sucede cuando tienes un encuentro con Dios y cuando tenemos un encuentro con la autoridad de Dios. Cuando tenemos un encuentro con la autoridad de Dios, te cambia la vida. Yo tuve un encuentro con la autoridad de Dios en el 2009, me andaba muriendo, y tuve un encuentro con la autoridad de Dios y cambió mi vida radicalmente. Y aquí tengo a mi familia sintiendo, radicalmente cambió mi vida cuando yo me encontré con la autoridad de Dios. Entonces, esto no es un juego, ni lo hablo como algo que yo tengo dominado. Aquí el ejemplo vivo y a todo color. El pastor está diciendo, explica lo de levitas y sacerdotes. Sí, o sea, es nuestra naturaleza, porque yo tengo una mejor idea, tengo algo más que decir como para detenerme a explicar. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! Pero sí o no todos lo hacemos, todos lo hacemos. Todos, es nuestra naturaleza pecaminosa, cochina y egoísta, de la cual el Señor nos ha liberado y con la cual tenemos que pelear todos los días. Tenemos que pelear todos los días. No es algo que ya llegas y ya, ay, qué padre Moisés y Aarón. Algún día llegaré a ser Moisés y Aarón y a gusto. No, la carga era demasiado fuerte. De hecho, Moisés le pregunta al Señor, Señor, ¿me vas a matar con esta carga? Y el Señor dice, ok, yo voy a poner de mi espíritu sobre 70 hombres y lo vamos a hacer. Ahora la pregunta es, el Señor quiere hacer algo sobre esta ciudad y esta tierra nos ha costado bastantes lágrimas, sudor, trabajo y nuestra vida misma, pero yo creo que el Señor va a levantar más de 70 hombres llenos del Espíritu Santo para poder ver su gloria en esta ciudad. Y de ahí yo sé que se va a extender a otras naciones. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dijo. Dios lo dijo. Entonces yo quiero animarte, iglesia, que tú seas parte de esto, que no seas como los de Coré, que no seas como Miriam y Aarón, que no seas como los de la serpiente, o sea, no. Y que digamos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por la queja, porque no es nada más una cuestión contra la autoridad, es una cuestión contra Dios mismo. Quejarnos es como decir, Dios, a ti no te importa. Yo hablaba con una persona temprano y me dice, pues quién sabe si, o sea, ya Dios, así como que pues yo no sé si. Dije, ¿qué te pasa? Escucha lo que estás diciendo. Estás hablando de Dios. Entonces, ¿quieres estar con Él o quieres estar sin Él? Porque si estás con Él, tienes todas las de ganar. ¿Quién no quiere estar con Dios? Yo quiero estar con Él porque sé y estoy segura, el salmista escribió, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y para esa gloria vamos, iglesia, pero sí tenemos que poner en orden la cuestión autoridad de nuestro corazón y la cuestión queja. Quizá dices tú, no, pues yo no me he quejado contra el pastor, a ver que yo me acuerde. O sea, uno sabe si es contra el pastor, si es contra alguna autoridad puesta sobre su vida o simple y sencillamente una queja escondida ahí en tu corazón contra Dios mismo. Pensar que Dios no tiene suficiente para ti, pensar que Dios se olvidó de ti, todo eso es una falta de respeto a su autoridad, a lo que Él ha hablado a través de su palabra. Magnífica plática. Nada más quiero tomar un par de minutos y sí, literalmente. Los sacerdotes eran los que se encargaban de los sacrificios, los levitas eran músicos y sí cooperaban, pero el sacrificio lo presentaba el sacerdote. Y quisiera hacer algunas aclaraciones porque especialmente si usted viene por primera vez, o sea, tenemos que cuadrarnos delante del pastor. El pastor, todos los que ya me conocen, jamás he tomado autoridad que no me corresponde. La única autoridad que yo tengo es al transmitir esta palabra
Y lo que sucede es que en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, dice que se levantará un hijo de iniquidad. Y la palabra esa iniquidad, lo que significa literalmente es anarquía. Ahorita ustedes fíjense bien, la tendencia natural del mundo es no respetar ningún tipo de autoridad. O sea, la gente está diciendo, todos somos iguales. Imagínate lo que sucede en lo que quieras, hasta en un juego de béisbol o de fútbol. Si no hay una autoridad, si no hay una cabeza, si no hay una dirección, todo el mundo comienza a hacer una serie de tonterías. O sea, Dios es sabio y la tendencia satánica es anárquica. El reino de los cielos está basado sobre autoridad. Nosotros queremos echar fuera demonios y ayudar a la gente a que sea libre realmente y pueda conocer a Dios. Necesita meterse bajo autoridad. Jesús lo dijo muy claro cuando se acerca con el centurión, o el centurión se quería acercar con Jesús. Él le dice, yo soy un hombre bajo autoridad y digo a este va y soy un hombre bajo autoridad y recibo órdenes y doy órdenes al mismo tiempo. Y Jesús dijo, en vez de decir, ay, qué bárbaro, qué principio de autoridad, dijo, jamás he visto tanta fe en Israel. ¿Estamos captando? La fe y la autoridad están ligadas totalmente. Por eso a mucha gente no le funciona el evangelio. Por eso a mucha gente no le funciona la palabra. Porque dice, ¿quieres tomar algunas partes? Y el resto dice, pero a mí tú no me vas a decir cómo voy a vivir. Yo no te voy a decir cómo vivir. Dios ya dijo cómo debemos de vivir. Nuestro ejemplo es Cristo. Y si queremos que realmente, miren, vamos a ser bien honestos. ¿Puedo ser sangrón? ¿Sí? Mira, yo me acerqué a una congregación y yo no sé, mejor voy a hablar de mí, no de ustedes. Porque mi vida, como la había vivido hasta el día que me acerqué a una congregación, era un desastre. O sea que nosotros podemos enseñarles a la gente que no conoce a Dios cómo vivir una buena vida. ¿Sí me explico? Y no lo digo en un plan altanero, simplemente el que ha decidido sujetarse a la autoridad de Dios a través de su palabra, vive una buena vida. Así de simple. Nada más quiero terminar con esto. No es un mensaje muy agradable. Aún mientras yo lo escribía, el Señor habló muchas cosas a mi vida y tuve que tomar el teléfono y hacer 2, 3 llamadas y decir, Señor, perdóname y pedir perdón, porque es algo con lo que todos constantemente batallamos, pero el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando. ¿Y para qué nos está hablando? ¿Para hacernos sentir mal? No. El Señor nos está hablando para que tomemos orden, para que tomemos cartas en el asunto y metamos orden en nuestras vidas. Es algo que yo creo con todo mi corazón que Dios está haciendo. Un papá, por ejemplo, que si mi hija no me obedece, digo, ay, pero ¿por qué? Si le doy varas y esto, si yo no estoy sujeta a autoridad, mi hija por más vara que yo le dé, no se va a sujetar. Entonces, como padres necesitamos también poner en orden nuestra vida y eso no le da derecho a nosotros como hijos decir, pero mi mamá hace esto, mi mamá hace lo otro. Ese es asunto que igual Dios lo trata con nuestros papás y lo que nos corresponde hacer a todos los jóvenes es orar por nuestros padres. Y ya que tenemos una edad, si nuestros padres no están viviendo de una manera como el reino, pues ya agarraremos nuestras cosas y nos iremos a otro lado, pero mientras estemos bajo su techo, el gobierno de Cristo es estar bajo autoridad y si papá y mamá lo dicen, así es, aunque yo tenga una mejor idea. Y me costaron 19 años aprenderlo así como que, ay Dios mío, ahí como me ven y todavía de repente es como que, híjole, pero el Señor quiere purificarnos. Él nos rescató, nos redimió, nos incluyó en sus planes, somos libres y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No te quedes en el desierto y mucho menos te regreses a Egipto, mucho menos te regreses a Egipto.
pero tampoco estés ahí en el desierto sufriendo y quejándote. Necesitamos liberar en nuestro corazón, iglesia, liberar nuestro corazón. ¿Cuánto hemos pecado al ver lo que otros tienen sin ver lo que Dios nos ha dado? Eso es desierto. Eso es desierto, estar ahí y ver, ay mira, pero ellos qué padre, pero yo todo este tiempo perdido, no, y me duele mucho ver, dice que toda esa generación se murió y solamente sus hijos entraron a la tierra de promesa. Y yo le digo, Señor, no, déjame entrar junto con mis hijos a esa tierra de promesa. El Señor quiere que entremos a la tierra de promesas y disfrutemos el maná del cielo. Y si estás atravesando un desierto, atraviésalo con gozo porque sabes a dónde vas. Sabes a dónde vas. Yo he hecho viajes que así como que, ay, te duele todo y ya quisieras como que, ay, si mejor nos regresamos. Pero cuando sé que voy a algún lugar, digo, ay, qué padre, pues vale la pena el cansancio, vale la pena, voy a disfrutar el cansancio, el paisaje y ya vamos pues hacia allá. Pero no me voy a regresar, y menos si ya recorriste un buen en Cristo. No te quedes ahí tendido en el desierto, menos si tienes años. O sea, no, para nada, al contrario, purifiquemos nuestra mente, nuestro corazón y vayamos hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y si tú tienes que pedirle perdón a Dios, o tienes que pedirle perdón a autoridades en tu vida, hazlo, porque eso te ayuda a comportarte mejor, ¿verdad? Si tú no, aquí Dios y yo, no, o sea, ir y confesar nuestro pecado para que el Señor pueda ayudarnos y hacernos libres. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Gracias, que Dios les bendiga.